Buenas tardes de nuevo a este espacio virtual que tenemos últimamente los martes, y el tema de hoy es interesante. El tema de hoy es la doctrina de los muchos yoes. Esta doctrina, claro, ahora mismo la palabra doctrina, cuando dicen adoctrinar, ¿no? Hay doctrinas y doctrinas, ¿no? La doctrina realmente solo es un conjunto de instrucciones, didácticas, visiones, puntos de vista, incluso hechos, argumentos. Tenemos que ver realmente esa doctrina a dónde nos lleva. ¿Son necesarias las doctrinas? Sí, son necesarias las doctrinas. Claro, habrá quien defienda la doctrina materialista, la doctrina comunista, la doctrina capitalista. Realmente son visiones amplias que engloban todo, que pueden englobar toda la existencia humana. Eso son doctrinas. Claro, la doctrina es muy similar a la filosofía. En realidad a mí me gusta más usar la palabra filosofía, porque la palabra doctrina está un poco denostada. Hay quien le saltan las alarmas cuando oye doctrina. La doctrina pasa como con la filosofía. Quien no elige la doctrina que sigue, ya está siguiendo una doctrina sin darse ni cuenta. Con la filosofía podríamos decir lo mismo, ¿no? Quien no tiene una filosofía, esa gente que dice, no, yo no sigo ninguna filosofía concreta, yo no, simplemente vivo y vivo la vida. Esa gente ya está siguiendo una filosofía, la filosofía del sistema. Siguen la filosofía de la sociedad. Son filosofías secretas, son doctrinas secretas, no te las venden como tal. Pero claro, cuando tú las analizas y cuando públicamente las desmontas, entonces ahí ves como hay gente que viene a por ti, ¿no? Hay gente que le molesta. Suelen ser gente que tiene una cierta posición, sobre todo cultural o didáctica, en la sociedad. Suelen ser maestros, suelen ser catedráticos de universidades, sobre todo. Hay de todo, ¿eh? Hay catedráticos que no les parece bien la doctrina social en que viven, pero claro, ellos la han visto, ellos la conocen. Nosotros se trata de conocer aquella doctrina que no nos damos cuenta y seguimos. Realmente la doctrina de los muchos yoes me gusta más llamarla la doctrina de la aniquilación budista. Me gusta más. Bueno, hemos hablado bastante del tema. Realmente lo que trata de hacernos percibir, hacernos ver esta doctrina, es que, bueno, básicamente nosotros creemos que pensamos, creemos que hacemos, creemos que sentimos, pero hay un mecanismo secreto, hay alguien que vive a través nuestro. Estábamos hablando, justo antes de empezar,
aquí en el backstage de esta grabación, entre bambalinas, ¿no? Que se dice que, bueno, realmente es curioso lo que está pasando ahora en la sociedad, ¿no? Con esto de la época de la informática, de la información, que si el ordenador está lleno, que si espérate que borro este archivo, que si tengo un montón de archivos, tengo que ordenarlo, tengo que ordenar el ordenador, ¿no? Entonces Delia decía, no, pero por eso es que no ordena, en realidad computa, por eso le llamamos computador. Claro, entonces tú tienes que computar qué quieres guardar y qué... Tú tienes que procesar qué información quieres conservar y qué información ya no te interesa conservar en función de tu camino, de tu madurez, de tu vida. En base a todo eso tú vas viendo. Tú vas viendo qué es lo que te interesa guardar y qué es lo que te interesa dejar. La doctrina de los egos viene a ser algo así. Uno en su búsqueda interior, claro, aquí esto es un sitio para lo que podríamos decir amantes de la verdad, ¿no? Filósofos. Filo, amor, Sofía, verdad, conocimiento, sabiduría. Amantes de la sabiduría, ¿no? Filósofos. ¿Por qué? Porque buscamos algo que sea cierto. Buscamos qué hay de verdad en todo esto. ¿Qué hay de verdad en nosotros mismos, en nuestro punto de vista? Nuestro punto de vista, nuestra forma de existir en este cuerpo de esta tercera dimensión, este mundo tridimensional, es como muy subjetivo. Vemos, percibimos muy poco. Pero, claro, dicen los propios biólogos que no es que nosotros veamos porque tengamos ojos, sino que porque queremos ver, tenemos ojos. Básicamente que el deseo es el motor de la biología. Claro, nosotros a nivel espiritual sabemos que el deseo es una espada de doble filo, con la cual nos solemos cortar todo el mundo. No hay nadie que nunca se haya cortado con la espada del deseo. Ni siquiera Buda, ni el Cristo, ni los grandes iluminados. En algún momento se han cortado todos con la espada del deseo. Por un lado necesitamos el deseo para cumplir nuestros anhelos más trascendentales, para llevar a cabo la misión que cada uno tenemos, para los objetivos, diríamos, trascendentales, también necesitamos el deseo. Claro, el deseo es como un rayo de fuerza, es como una espada de fuego. Es como, sí, como un... No sé si os acordáis de aquellos superhéroes de ficción, los X-Men, que había uno que le llamaban Cíclope, que, bueno, tiraba rayos por los ojos. Entonces llevaba unas gafas que tenían un cristal que contenían los rayos. Entonces le daba un botón, abría las gafas y salían los rayos, ¿no? Pues el deseo viene a ser algo así, es como unos rayos, es algo que estamos todo el rato, es como un chorro de energía, una fuerza que está ahí saliendo de nosotros constantemente. Claro, nosotros depende cómo encaucemos ese deseo, cómo aprendamos a dominarlo, pues ese deseo nos puede ayudar o lo puede destruir todo. Nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo puede destruirlo absolutamente todo, ese deseo. ¿Qué sucede con esto del deseo? Que por un lado lo necesitamos para tener cuerpo físico, incluso para cumplir
lo que nuestra parte divina quiere de nosotros, nuestro real ser quiere de nosotros. Pero claro, si deseamos mucho cosas materiales, deseamos cosas banales, no tenemos equilibrio en nuestro deseo, pues nuestro propio deseo se vuelve una cárcel. Porque deseamos cosas que nos atrapan, deseamos cosas que nos enferman, deseamos cosas que nos encarcelan, que nos generan responsabilidades. Yo quiero una furgoneta, pero luego, tengo que hacerme responsable de mantenerla. Tengo que trabajar para mantenerla. Lo mismo sucede con una casa. Lo mismo sucede con todo. Todo tiene un esfuerzo que dedicarle. Y está bien, porque eso es parte del juego. Algo tenemos que aprender. De aprender a mantener las cosas. Aprender a cómo funcionan los sistemas, cómo funciona el mundo. Pero si queremos ver realmente, si queremos ir más allá, si queremos tener aquello que diríamos una experiencia de lo real, si queremos ir más allá de nuestros 5 sentidos, que son tan limitados y tan subjetivos, si queremos saber qué es lo que hay de verdad en todo esto, pues claro, ahí entramos en otra cuestión, ahí entramos en otro dilema. No sé si alguna vez habéis tenido experiencias de salir del cuerpo, de fundiros con el todo. Ese tipo de experiencias son muy interesantes. Maestro Samael habla de una que él tuvo, que bueno, pues empezó a meditar, se concentró muy bien en la meditación, entró en ese estado de lo que llaman samadhi en Oriente, y entró en un samadhi tan profundo que dentro suyo tuvo miedo y automáticamente, ¡pum!, volvió. Aterrizó otra vez en la jaula de la mente, decía él. Apareció dentro de su mente otra vez. Y ahí se dio cuenta qué broma tan pesada que le gastó el ego. Algo dentro tuyo, en ese momento, a mí me ha pasado también, no he llegado hasta esos puntos, estar meditando y empezar a notar como que, bueno, una vez empecé a ver, con los ojos cerrados, empezó a aparecer luz dentro mío, y efectivamente me dio miedo y la experiencia se cortó. Claro, ¿y quién tiene miedo? Es un miedo que aparece en fracciones de segundo. Es una sensación, es un instinto irracional por completo. Claro, ¿quién tiene miedo? Es el ego que tiene miedo. Porque empiezas a meterte en un sitio que es tan impersonal, tan amplio, tú te fundes con todo y entonces desaparece todo lo demás, ¿no? Me estoy acordando de un hombre que yo creo que lo hacía, era como un chiste de un taxista, ¿no? Que decía que se fue a una clase de yoga y le empezó a hacer una meditación. Esto lo explicaba en la radio el hombre. Era muy gracioso, ¿no? Porque decía el hombre, pues yo me fui a una meditación de yoga, una relajación, y el hombre empezó a decir, bueno, ahora ir dejando el cuerpo, ahora vais a empezar a fundiros con el todo. Dice, yo me metí, me dice, me fundí con el todo, me sumergí, y es que desde entonces ya no he vuelto a ser el mismo, decía el taxista. Y decían en la radio, qué bien. Y él decía, ¿cómo que qué bien? Yo le dije al hombre, oye, ¿y ahora cómo paro esto? Porque yo soy taxista. A mí me dicen, lléveme usted a la avenida Diagonal y yo estoy ahí fundido con el todo, estoy ahí en un éxtasis, en un samadhi, que claro, salen del taxi y me dejan por inútil, porque claro,
yo estoy ahí fundido con el todo y no soy capaz de llevarle a la avenida Diagonal porque estoy fundido con el todo. Eso lo explicaba así, ¿no? Y es un poco eso lo que sucede. El ego tiene miedo de perder su individualidad, tiene miedo de no... Claro, realmente el ego lo que tiene miedo es de extinguirse. La gente cuando consigue esos estados de conciencia no le falta de nada. No, no tienen problemas, más bien al revés, desaparecen todos sus problemas. Esta gente que vive en esos estados de conciencia habitualmente y encima no trabajan y no les falta de nada. Es una cosa curiosa lo que les pasa a esa gente. Es una cosa curiosa. A veces sí trabajan. Eso ya da igual. Porque, bueno, de alguna forma esos estados de conciencia nos revelan qué es lo que nuestro real ser quiere de nosotros. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Y nosotros creemos, fíjate, esto puede ser un poco transgresor y contradictorio, pero nosotros creemos que nos mantenemos aquí vivos porque comemos, porque abrigamos el cuerpo, porque nos buscamos un trabajo que nos da dinero y luego con ese dinero compramos comida, pagamos la casa, la ropa, todas esas cosas. Pero en realidad no funcionan así las cosas. En realidad todo eso sucede porque Dios quiere. Sí, el trabajo te puede dar dinero. Las cosas normalmente hay que pagarlas. Sí, sí, claro. Ese puede ser el mecanismo. Pero ¿quién pone todo este escenario? Todo este escenario, ¿quién lo crea? La demanda de algo crea el puesto de trabajo. ¿Y quién crea la demanda? Porque la demanda la crea alguien. Hace 100 años la gente no le interesaba tener un móvil, no lo sabía, pero tampoco no les hacía falta. Un bosquimano que viva en el Amazonas, le das un móvil y dice, no me hace falta. Está ese chiste, ¿no? De aquel hombre que vive, aquel pescador humilde, ¿no? Que vive en una isla tropical, casi sin nada, ¿no? Con una barquita pequeña de remo, y viene un empresario muy grande, se lo encuentra tumbado en la hamaca, descansando tranquilamente, ocioso, y le dice, bueno, pero ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué están aquí ociosos todo el día? Bueno, pues porque podemos, nos gusta, podemos descansar. Ya trabajé lo justo para comer el día de hoy, alimentar a mi familia y ahora pues ya no, ya estoy aquí. Ya no necesito más. ¿Para qué voy a hacer más? Y entonces el empresario le dice, bueno, pues si trabajaras más, podrías comprarte una barca mejor, no tendrías que remar todos los días. Y le dice, bueno, pero ¿para qué? Pues porque así irías más rápido al mar, si te compraras un motorcito, y entonces traerías más peces, ganarías más dinero. Y él dice, ¿y para qué? Y dice, pues si ganaras más dinero, podrías hacer una flota más grande, podrías contratar gente que trabajara para ti. Y dice, ¿y para qué? Dice, bueno, pues para que ellos te trabajen para ti, tú lo gestionas todo y así podrías estar más tiempo tumbado en la hamaca. Y dice, sí, claro, pero no necesito todo eso porque ya estoy todo el tiempo tumbado en la hamaca que necesito. Claro, hacemos muchas cosas que a veces uno tiene que hacerlas. Entonces las hace, se da cuenta del error, que ha perdido el tiempo. O ha estado gastando un montón de su
de su energía vital en cosas que no solo no le han aportado nada, sino que han sido contraproducentes para tener esa conexión con nuestro real ser y saber qué es lo que nuestro real ser quiere que hagamos, porque eso es lo que nos va a hacer feliz. Ninguna otra cosa nos va a hacer feliz. Cuando la gente dice, es que yo soy feliz haciendo esto. Bueno, es que realmente tal sea seguramente que te hayan puesto ahí para hacer esa tarea, para hacer esa función. Y por eso te hace feliz. Eso es curioso. Pero claro, normalmente solo vemos la corteza. Podemos sentirnos felices o creer que nos sentimos felices, también porque se nos haya programado así. Estemos absolutamente hipnotizados, porque el ego fascina e hipnotiza completamente la conciencia. Ese ego que nos saca de esos estados de plenitud porque tiene miedo de desaparecer, tiene miedo de dejar de existir, tiene miedo de morir ese ego. Entonces constantemente nos saca, nos vuelve a la mente inferior. No, es que tienes que hacer esto porque si no te va a faltar aquello, porque constantemente está así, constantemente. Claro, y es muy fácil dejarse llevar de ese ego y de la vida en sociedad, del mundo. Es muy fácil dejarse arrastrar del mundo, es lo más fácil. Tal y como estamos nosotros ahora mismo, es lo más fácil. Pero cuando uno empieza a ver las cosas de otra forma, cuando uno empieza a darse cuenta que el mecanismo importante es invisible y que ese es el que realmente modula lo que sentimos, lo que nos gusta, lo que nos atrae. La diferencia es que cuando uno se deja llevar del ego, hay un sabor distinto. Uno se siente atrapado cuando se deja llevar del ego. Uno se siente como que le falta algo. Pasa a menudo, tiene un sabor diferente las cosas. A veces hay que parar y echar al ego de nosotros, a callar la mente y empezar a retomar las cosas de otra manera. Hay veces que uno se observa y dice, si realmente no tenía motivos yo para todo esto. Claro, cuando uno comprende que tiene estas experiencias, se da cuenta que el ego es el que le saca de este estado de conciencia. Ahí se da cuenta que el ego ya le empieza a sobrar, que hay algo dentro suyo que le empieza a sobrar. Y claro, el ego es como un libro de muchos tomos. Es como una enciclopedia realmente, nuestro ego. Tenemos que irlo entendiendo para irlo disolviendo. Eso es muy relevante, muy importante. Porque le dejamos sin recursos. Pero claro, no lo vamos a resolver desde la mente. Porque el objetivo no es resolverlo desde la mente. El objetivo es poder dejar la mente quieta como un plato, como un mar en calma. Y ahí poder escuchar la conciencia que está por encima de la mente, aquello que está por encima de la mente. Es misterioso porque la mente le quiere dar forma y realmente se caracteriza por no tener forma. La mente lo quiere concretar, lo quiere encasillar, le quiere poner una imagen y un título
y decir, es esto. Por eso decimos que la verdad es lo misterioso de momento en momento, porque no se trata de rotularlo ni de ponerle una imagen, un concepto mental. No, no se trata de eso. Se trata de vivirlo, se trata de experimentarlo, se trata de decirle a la mente, cállate por favor, ya basta, ya no tienes más que decir, ya no tienes más que hablar, por favor, silencio. Hemos de decirnos a nosotros mismos. Hemos de decirnos a nosotros mismos, no, basta. No, no tienes razón para enfadarte, no tienes razón para sentirte mal, no tienes razón para comerte ese pastelito, no tienes razón para decir, no, basta, ya. Ahora, párate, porque yo te lo ordeno o porque te lo ordena la conciencia. Mejor, porque cuando decimos yo, claro, mucha gente normalmente idolatramos el yo. Incluso hay, bueno, algunas escuelitas que ponen al yo de súper divino y súper increíble. El yo nunca puede ser esa parte. El yo, bueno, pues es el mí mismo. Nuestra individualidad es muy pequeña, es como una hormiga o como una bacteria en la inmensidad de nuestra piel, o una hormiga en la inmensidad de la Tierra. No es nada, es un mecanismo de la naturaleza. Igual que un engranaje del coche, es un mecanismo, es una tuerca, es como un ladrillo más en la pared. Simplemente es eso, nuestro yo. Mm, Y encima en una pared muy densa, muy material. Realmente la conciencia nos lleva a otro lado. Nos lleva a otra cosa. Es distinto. Muy bien, no sé si quieres añadir algo más, Delia. Sí, bueno, yo creo que ya más o menos ha dicho Gabriel todo, ¿no? Es un tema bastante recurrente en la gnosis hablar del ego, porque pues tenemos que estudiarlo para poder combatirlo, ¿no? Un enemigo que no se conoce es un enemigo al que no podemos vencer, ¿no? Yo creo que esta conferencia se enfoca mucho en entender esa multiplicidad del yo, ¿no? Normalmente tenemos idea de que existe el yo, que más o menos sentimos por ejemplo, que nos coge el odio o la envidia o la pereza o cualquier otro comportamiento negativo o cualquier otra emoción negativa. Y hasta ahí llegamos fácilmente, ¿no? A lo que no se llega fácilmente es a notar cuando estamos manifestando un yo y cuando estamos manifestando otro yo. Porque aquí el problema de todo es sentir que somos siempre los mismos. Hay una falsa sensación de que somos uno, ¿no? Que cuando tocas el timbre de una casa y te preguntan quién es, dices, soy yo. ¿Quién yo? Pues el que he sido siempre desde que nací, ¿no? Y el que soy hasta ahora y el que seré hasta que me muera. Pero entonces es porque hay un malentendido, ¿no? Se puede confundir lo que es en realidad la personalidad con una unitotalidad, ¿no? Con que soy solo uno. Tengo una personalidad porque es con la que tengo que relacionarme con el mundo, pero eso no quiere decir que sea uno.
Lo que quiere decir es que dentro de esa personalidad, dentro de ese cuerpo físico, se gesta una multitud de íntimas contradicciones. Es decir, que resulta que no estamos nosotros de acuerdo ni con nosotros mismos. Lo que nos pasa es que no sentimos, pensamos y actuamos siempre bajo la misma dirección, ¿no? Nos puede pasar mucho, una de los más recurrentes ejemplos que tenemos es el del enamoramiento, ¿no? Cuando estamos enamorados, hay una inquietud total en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra emoción, y ese enamoramiento se dirige a una persona en especial, ¿verdad? Entonces, tenemos una serie de actitudes, a lo mejor pensamos en esas personas, le podemos hacer regalos, bueno, una serie de acciones. Y luego, al cabo de un tiempo, resulta ser que nos damos cuenta de que esa persona no es en realidad buena para nosotros, eh, no, o nos damos cuenta de que no somos compatibles, en fin, que eso fracasa, ¿no? Imaginando que se llega a una relación con esa persona, la relación fracasa. Entonces, ¿por qué? No debería de haber no debería haber una forma de fracasar en algo que sea amor, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no es amor, que si nos ponemos a analizar ese enamoramiento, desde donde nace y a donde regresa siempre es a lo sexual. O sea, la inquietud que siente uno al inicio es sexual. El deseo, las ganas de que esté cerca de mí es sexual y así. Y cuando se concluye ese deseo sexual, se acaba el enamoramiento y entonces vemos a la persona tal cual es. Cuando se nos pasa la etapa de la consumación sexual y todo lo que lleva a niveles de endorfinas y todo eso en el cerebro humano, lo que sucede es que queda la persona tal cual es sin las fantasías que le habíamos puesto nosotros. Cuando eso pasa, pues viene la decepción. Normalmente la persona que está siendo objeto de la fantasía de otro no tiene la culpa de la decepción posterior de esa misma persona, porque ni siquiera sabía cómo era. Puede que incluso sea mejor de lo que la imaginaron, pero el problema es que no encaja en el molde que le pusieron, ¿no? En este caso, el molde de la persona ideal que se le había puesto. Pero todas esas ideas, fantasías, sueños y tal, no corresponden a nada más que a la inquietud sexual, ¿no? La morbosidad esa que se da cuando uno siente ese morbo por otra persona, pues no lo ama, simplemente eh, tiene un enamoramiento sexual de esa persona y va a pasar. El problema es que nunca dura mucho. Puede durar hasta años, pero tanto como toda la vida nunca va a durar. Entonces, cuando nos pasa esto, pues se sufre mucho y pensamos que no puede ser, ¿no? Cuando nosotros somos el que hemos decepcionado a otro y ya no sentimos ese amor, eso que sentían por nosotros, pensamos que nos han tratado mal, ¿no? Que nos han engañado, que nos han decepcionado. Pero es que la realidad es que es aquella persona cuando hizo todos esos juramentos, ni sabía quién era yo, ni él sabía quién era él mismo. Bueno, esto es para ilustrar que no pensamos, sentimos y actuamos siempre bajo la misma inquietud, ¿verdad? Entonces,
ahí es donde nos podemos dar cuenta de que no tenemos una individualidad, que el yo que dice en la noche, mañana voy a ir a correr a las 5 de la mañana, es otro que el que se despierta a las 5 de la mañana y dice, pero ¿en qué estaba pensando yo cuando me puse el despertador a las 5 de la mañana? Lo apaga y se vuelve a dormir. El que empieza a pensar que, que le gusta su trabajo y se va tranquilo al trabajo, y cuando ya está ahí ya no le gusta, y cuando sale asqueado, es que has pasado como 3, 4 o 5 yoes y no sabes con cuál estás tratando, ¿no? Es difícil darse cuenta de esto, de cómo va uno cambiando de yo, y eso es algo que con la autoobservación podemos terminar entendiendo, observando y aprendiendo en nosotros mismos. Eso lo vamos a resolver autoobservándonos y meditando también, profundamente analizando todo eso. Entonces vamos a darnos cuenta de que no somos el mismo casi a cada acción de nuestra vida, ¿no? Hay un yo encargado de, de barrer y fregar, y está el yo que no quiere, ¿no? Entonces, desgraciadamente, casi siempre todas nuestras acciones están condicionadas, ¿no? Si nosotros aprendemos a quitarle ese condicionamiento, como dice Gabriel, a través del control de la mente, a través del análisis, a través de la no reacción, pues entonces vamos a empezar a formar un centro permanente de conciencia, ¿no? Esa es la finalidad de esto. No quiere decir que ya que tengo el problema de que tengo la multiplicidad egoica y nunca sé quién soy a cada rato, a cada tanto, ya me tengo que resignar a quedarme así, sino que hay que poner todo nuestro esfuerzo para hacer un cambio radical y definitivo, y eso solo se consigue eliminando el ego y despertando la conciencia. Como decía Gabriel, el día de hoy no sabemos lo que es la verdad. La verdad es lo desconocido de instante en instante. Pero puede llegar el momento en que con la conciencia se perciba la verdad. Esa verdad solo va a valer para ti mismo, ¿no? Y tú puedes decirle a otro cómo llegar a la verdad, pero no puedes decirle la verdad, porque ya no es la verdad, ¿no? Yo sé que suena muy enredado. Se dice que cuando al Buda, ahí sí me puede corregir Gabriel si es así o al revés. Cuando al Buda le preguntaron lo que es la verdad, guardó silencio. Y cuando al maestro Jesús le preguntaron cuál es la verdad, dio la media vuelta y se fue. No me acuerdo si es al revés, pero la cuestión es que, ¿por qué no contestan estos maestros si les están preguntando lo que es la verdad? Porque no pueden, porque la verdad solo se te puede decir dónde está, pero tú tienes que ir a verla. No hay forma de que se te traspase ese conocimiento, ¿no? Porque además es un conocimiento que se aprende con la conciencia. Entonces, si no está la conciencia presente, no puedes entender la verdad, ¿no? Bueno, por muy duro que sea, esto es así. Conforme lo vamos entendiendo, como dice Gabriel, vamos dejando de necesitar tantas, tantas cosas que en realidad no necesitamos, ¿no? Sentimos nosotros que las cosas, la ropa, todo lo superficial es indispensable. Pero luego a lo mejor, pues lo que pasa ahora en los que están ahí donde está la zona volcánica, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega un momento en que por una emergencia se tienen que ir con lo opuesto y un poco más que eso.
Es una desgracia en cierto sentido, pero por otro lado, si nosotros viviéramos con desapego, eso no debería causar ningún problema. Podrías irte con lo opuesto y decir, bueno, pues nada, se terminó esta etapa, gracias, y hasta la otra, ¿no? Vendrá algo nuevo. ¿Qué sucede con lo que nosotros podemos quitar, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasa si yo en este salón donde estoy tiro todos los muebles a la basura o los regalo o lo que sea, pero dejo aquí totalmente vacío? Lo que va a pasar es que voy a tener un espacio que va a poder ser ocupado por otra cosa. Y eso es lo que nos pasa con con la mente, ¿no? Si nosotros dejamos lugar a lo nuevo, puede arribar lo nuevo. Pero si ya está totalmente atiborrado, pues no se puede porque ya está ocupado. Eso pasa mucho con la gente que ya cree saber cosas, ¿no? Si dice, hay mucha gente a la que tiras a explicarle algo y te dicen, no, 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 sí, yo ya lo sé. Y ni siquiera le has dicho el qué, ¿eh? Y sin embargo te dicen que ya lo saben. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues nada, a esa persona no se le puede explicar nada. Tienes que dejarlo en paz. Porque si tú ya crees saberlo todo, pues estás impedido para aprender cualquier cosa nueva, ¿no? Bueno, pues que el problema de la multiplicidad del yo es que nos aleja de la verdad, ¿no? Que nos aleja de la unicidad, de ser uno, ¿no? Y obviamente pues nos aleja del ser. Si nosotros llegamos a poder incluso entender cómo entran y salen estos yoes, pues tenemos la oportunidad de comprenderlos y eliminarlos. Pedirle a la Madre Divina que nos ayude ya a romper el cascarón, pero hay que rascarle, ¿no? Hay que hacer nuestro trabajo también. Un ejemplo que a mí me gusta mucho porque se puede experimentar inmediatamente para entender la multiplicidad del yo es poner mucha atención al dormir o al despertar. Si en lugar de dormirte mecánicamente, te adormeces relajándote, llega un momento en que empiezas a escuchar muchas voces. Inmediatamente de que escuchas esas voces te quedas dormido. Pero es que resulta que cuando tú vas a dormir en la noche, todos los yoes salen a la cuarta dimensión. Bueno, a la quinta, ¿verdad? Salen todos los yoes de tu cuerpo físico, porque al no estar tú en estado de vigilia no pueden estar ahí. Y luego baja el cuerpo vital a restaurar tu energía, ¿no? Pero entonces cuando van saliendo, en el momento en que van saliendo, los puedes escuchar a todos hablar, como si abrieras la puerta de una cafetería que está absolutamente atestada de gente, y se oyen las conversaciones de diferentes mesas, unas más cerca de ti y unas más lejos, y puedes escuchar que hay voces femeninas, masculinas, agudas, graves. Algunos se oyen enojados, algunos hablan normal, algunos hablan con entusiasmo. Bueno, puedes escuchar todas las emociones, como si fuera gente de todas las clases, credos, razas y todo ahí. Y a lo mejor no llegamos a tanto, pero sí se puede escuchar el murmullo de esas voces cuando te estás durmiendo y cuando te estás despertando. Si pones atención, eso ya no va a ser una cosa teórica, va a ser algo que es realidad para ti. Que eso es lo interesante, ¿no? Cuando tú escuches todas esas voces, ya no vas a decir, ¿y esto qué será? ¿Por qué escucho voces? ¿Será un sueño? ¿Será que entro a un sueño? No sé. Pero si lo haces vez tras vez tras vez, hasta la ciencia te podría decir que es imposible que tengas siempre el mismo sueño. ¿Qué es lo que pasa? Que oyes a los egos. Y ahí te das cuenta que eres múltiple, que incluso
somos una persona llenas de contradicciones, pocos fiables, porque lo que dices hoy no lo quieres sostener mañana, ¿no? Por eso hay que usar la voluntad, ¿no? Por eso al tratar de despertar la conciencia, hay que recordar que nuestra conciencia lleva voluntad y en la voluntad podemos usar la voluntad, perdón, y podemos apoyarnos para poder ganar esta batalla, ¿no? Claro, sin las partes altas del ser, sin la divinidad, estaríamos totalmente perdidos. Pero afortunadamente, pues la divinidad nos echa un cable, ¿no? Nos da este como conocimiento y nos ayuda, nos apoya para salir adelante. Bueno, pues hasta ahí. ¿Quieres decir algo, Gabriel? Nada más, la práctica es interesante para hoy. La práctica de hoy consiste en, bueno, es una forma de concentración y de meditación que es más dinámica. Sirve también para poner a raya o eliminar esos átomos de pereza que tenemos dentro. En esos momentos, a veces, cuando uno está muy cansado, es bueno hacer la práctica. Pero el objetivo, entonces, esta práctica es con el cuerpo físico. Nos ponemos de pie, juntamos los pies y levantamos los brazos. Y pronunciamos Isis en 2 sílabas, ¿no? Lo podemos hacer unas cuantas veces. Y esta práctica sirve, es uno de los nombres de la Divina Madre, Isis, ¿no? Isis, Rea, Adonía, Cibeles. Cibeles es uno de los nombres, María, Maya, es uno de los nombres de la Divina Madre. Es interesante hacer esta práctica concentrados. Las prácticas realmente, para que funcionen algo, hay que hacerlas con concentración y con tenacidad. Entonces siempre pasan cosas. Siempre viene alguien, siempre algo interrumpe. Nosotros estamos pensando en tonterías. Se trata de conseguir la máxima concentración con esta práctica. Ese es el objetivo. La máxima concentración. Y podemos repetirlo las veces que necesitemos. Luego nos podemos tumbar y podemos seguir pidiéndole algo que nos interese a la Divina Madre. Y mantenernos ahí en eso, ¿no? Imagínate que es que sentimos que no avanzamos, que no despertamos. Bueno, pues entonces, ¿cuál sería la oración que deberíamos hacer? Podríamos decir algo así como: Divina Madre, muéstrame qué tengo que hacer para avanzar, o muéstrame por qué no avanzo. Y te quedas ahí concentrado en eso, repitiendo eso, haciendo esta práctica, luego tumbado, hasta que ya te quedas dormido y entonces te viene algo. Pero primero hay que hacer un esfuerzo de concentración y hay que ser vigilante de nuestro propio sueño. No sirve quedarse así. No, lo que sirve es mantenerse. Quedarse dormido así de cualquier manera realmente no sirve o sirve muy poco. Uno tiene que estar tranquilo, pero uno tiene que ser muy tenaz, tiene que tener tenacidad.
tiene que ser perseverante, tiene que ser disciplinado, realmente tiene que interesarse por lograr esa experiencia con este tipo de prácticas. No sirve conformarse con pocos resultados. Lo que sirve es mantenerse, darnos cuenta de lo poco que hemos conseguido y seguir con ese ímpetu. Que la mente se quede como por allá, porque no tiene, todo lo que nos diga la mente no tiene importancia, porque resulta que nos interesa más esa parte trascendental. Pues así es como hay que hacer las prácticas para poder conseguir algo. El esfuerzo tiene que ser en esa dirección, pero calmado, tiene que ser una cosa muy tranquila, porque si no la inquietud tampoco te permite tener ningún tipo de experiencia o te saca muy rápido. No podemos ansiar, no podemos desear, no podemos codiciar la generosidad, no podemos codiciar los poderes, no podemos, no, es que yo lo deseo, no. Tiene que ser un deseo equilibrado, pero constante, dejando todo a un lado. Es como el que se pone a caminar, quiere llegar a la cima de la montaña. Pero si por el camino empieza la película, ay, es que es tarde, ay, estoy cansado, ay, me duelen los pies, ay, no sé, no va a llegar a ningún lado. Uno tiene que ir disfrutando del camino, pero caminando hacia la cima de la montaña. Todo este tipo de prácticas vienen a ser algo así. Las preocupaciones también. Los placeres también. Hay que dejarlos a un lado. Bueno, voy a tomarme una cerveza primero. O primero voy a merendar un poquito. Eso también nos saca. Todas esas cosas. No, bueno, ahora voy a hacer esto otro. No. Nos saca de ese estado. Muy bien, pues nada, hecha esta aclaración, lo dejamos aquí. Hasta el próximo día. Suficiente por hoy.